4 de agosto, Denise Cuadrado se convirtió en la nueva Miss Grand Colombia. Unos días después, nos encontramos con la reina en las instalaciones de Caracol Televisión para descubrir la historia de carácter y fuerza que hay detrás de esta mujer. Yo nací en el maravilloso Urabá antioqueño, la tierra del sol, una tierra muy bonita. Con 8 años de edad, la niña encontraba en el juego de los reinados el escape a una realidad hostil. Es muy chistoso, yo vengo de una familia muy humilde y en mi casa no había televisión. Yo solamente sé que yo organizaba los concursos con todas mis amiguitas de la cuadra, éramos como 12, entonces yo era la que me iba para el río, porque vivíamos cerquita a un río, recogía las piedritas que habían planitas, las pintaba y bueno, siempre como buena paisa fue negociante, entonces las vendía y con eso recolectaba para comprar la cartulina para hacer la corona, la mirellita y todo, hacía mi bandita. El entorno familiar no era el mejor. Teníamos muchas carencias y no me refiero a esas carencias económicas, sino a esas carencias de amor, de cariño. Ese día era una mañana, siempre lavaban la ropita los domingos con ese jabón Rey. Me dijo, bueno, Denis, ven y compras el jabón Rey para lavar la ropa. Y yo me acuerdo que la persona que me mandó me pasó la calle porque era a un lado de una autopista y me dice, cuando estés de regreso, gritas para volverte a pasar la calle, no la vayas a pasar sola. Y yo me acuerdo, fui, hice mi mandado. Al regresar, mi único recuerdo es que yo gritaba que me pasaran el recuerdo. Nunca salió nadie. Y de ahí hay un cambio súper brusco porque el otro recuerdo que tengo a partir de eso es que abro los ojos y lo tengo ahí súper claro. 2 doctores de este lado y una doctora de este lado. Me miro las piernas y todo estaba completamente llena de sangre. Y los médicos decían que no iba a volver a caminar. Me enyesaron de aquí, todo el cuerpo hacia abajo. Estuve tratando como de tener muchas terapias y muchas cosas y pues siempre los doctores decían, no, es muy duro, es muy difícil, son muchas lesiones, tuve muchas cirugías, pero yo soy muy terquita. Yo soy muy terquita y decía, no, yo sí tengo que caminar, claro que voy a caminar. Luego de estar más de 2 meses internada en el hospital, Denise regresó a su casa y allí el golpe fue emocional. Cuando yo tengo el accidente, en una discusión que escucho, le dice, ¿por qué haces eso a mi hija si no es tu hija? Entonces, pues yo escucho todo esto y empieza mi rechazo porque digo, bueno, ella, ¿por qué me hacía esto si ni siquiera era mi mamá? Cuando me retiran el yeso, empezó una terapia que me colocaban como los bebés y me ponían un trapito acá y me trataban de alzar para que caminara. Se me ponía en la ventana de la habitación donde yo vivía y decía, tienes que pararte, tienes que caminar. De ahí fue un proceso de varios años y logró ella quedarse con mi patria potestad. Es complejo porque no quiero con mi testimonio herir a nadie y son cosas que de una u otra manera me cuesta volver allí, pero yo solamente me quedo con esa experiencia que fue bien compleja en mi vida, donde fueron humillaciones, donde fueron faltas de respeto y de tantas cosas. ¡Wow, qué historia! Vea, yo necesito ¿qué es esto? retomar ese tema del abandono porque quiero que a los seres humanos nos quede claro porque pues es imposible no vivirlo, o sea, es una realidad que ha existido toda la vida. Pero las personas vemos el abandono desde el trauma porque terminó siendo afectado. Pero pónganse en la posición de quien abandona. Muchas veces las mamás abandonan es porque no logran cumplir sus propias expectativas como mamá y por amor, sí, claro, decide entregar ese bebé porque yo no soy capaz de sostenerlo y nos queda muy difícil y nos queda muy fácil, perdón, muy ligero entregar las acusaciones sin nosotros sin entender. Eso solamente pasa cuando ya habla con la hija o con los afectados, pero eso es chévere para que lo entiendan porque a veces nos quedamos en la queja. Generalmente cuando usted ve una novela, Sí. cuando hay casos de abandono, el abandono sucede por eso, porque la mamá no tiene los recursos Claro, con los cuales
poder tener bien a su muchachito y decide Ahí me entregarlo encanta lo como que un dice acto de Mari, amor. Porque, y entonces, para Que no es en coger- todos los casos, pero bueno. Pero Y para no coger la fuerza de necesariamente- esa mamá hay que cogerla porque ella lo hizo fue por Vargas. mi protección. Por No necesariamente se habla de recursos. De recursos Son económicos. los recursos humanos, Emocionales. Emocionales. emocionales, todo esto que hace que uno sí sea capaz. Es que, que una vida dependa de uno tiene que ser muy, muy asustador. Pero miren que esta historia tiene una segunda parte. Wow. Y esta segunda parte es el reencuentro. ¡Guau! Porque ella No te creo. se encuentra. Ella al cumplir su sueño de ser modelo, de ser reina, ella logra esto, el reencuentro con su madre biológica. Wow. Miren esto. Y ahora lo emocional no era un problema. Sus energías estaban puestas en su recuperación para cumplir su sueño de llegar a las pasarelas. Cuando empiezo a retomar ese viaje de volver a caminar, entonces me decían, vas a quedar cojita. Vas a quedar cojita porque hay una piernita que te va a quedar más. Y me mandaron una plantilla así. Y yo me acuerdo que me iba para el colegio y los niñitos me decían, ay, patecoca. Ay, y me hacían mucho bullying. Y un día yo, brava, me quité la plantilla y dije, pues sí, pues esto soy yo. Voy a caminar como pueda y si Dios tiene este plan para mí lo voy a aceptar. Y me la quité de brava y la boté. Y gracias a esa decisión, hoy todos mis dos pies están derechitos y empiezo a trabajar de mesera. Y empiezo como a tocar puertas en agencias. Ahora Denise sí tenía televisor y una noche cualquiera vio el comercial que cambió su vida. Esa noche prendo el televisor y estaba el anuncio. Estábamos buscando a la próstata. Y yo, bueno, pues voy a mandar mi correo con mis fotos y con mi historia y con mi todo, a ver. Y me llamaron. Y me llamaron, yo era la mujer más feliz. Y yo, me llamaron, así se llama Soñar de Todos. Quise darle este nombre a la fundación porque es que muchas veces, y del entorno donde yo vengo que es tan limitado, nos dicen, bueno, naciste aquí y vas a crecer siendo bananero, vas a crecer siendo ama de casa. No hay como un universo que el mundo te muestre que hay algo más allá. Comenzamos con 15 niños en la acera de una panadería que nos prestaron. Luego se fue como haciendo un voz a voz. Hablamos con el colegio del pueblo, nos prestaron las instalaciones y hoy en día somos una familia de 200 niños. De este relato de sanación y recuperación había una cicatriz pendiente, una que requería tratar con valentía y compasión. Lo decía hace 4 meses y fui a Montería, la vi súper nerviosa. Siempre tuve en mi cabeza eso de, ¿cómo será? Pues quiero saber su historia, por qué nos dejó. Y me fui caminando hacia donde ella, me le puse el frente y le dije, hola, soy Denise. Y ella me miró y yo la vi tan vulnerable. Me paro y la saludo y no podía. Y yo me fui y la agarré. Le dije, ¿cómo estás? Y ella inmediatamente me abrazó y se puso a llorar y pues obviamente yo también. Este no fue solo un encuentro, fue también una curación para el alma. Yo la abrazo, ahí fue como te libero y me libero a mí misma de tantas cosas. No quería ni preguntarle nada. Yo solamente quería saber usted cómo está, quería escucharla. Pero independientemente del resultado, Denise ya tiene una corona que forjó por sí misma, la de resiliente y luchadora, capaz de sobreponerse a los obstáculos para cumplir sus sueños. Bravo. Esto es lo que uno ve en la novela. Les voy a decir una cosa a los hijos que son los que terminan afectados. Cuando un hijo no decide juzgar, o sea, no opinar, sino asentir, que esa fue la historia que a mi mamá le tocó, ahí es como cuando yo cojo la fuerza para que yo pueda seguir siendo grande, porque muchas veces las que no tienen hijos o papás sienten que se sienten vacíos, incompletos, pero si yo no tengo que juzgar a mi mamá, ténganlo por seguro que su vida va a ser abundante, sólida, estable. Es que para llegar a eso, gordo. Por eso te digo, Claro, porque es que asentir. Pero es tampoco- una realidad, te abandonaron. Sí, pero un niño tampoco- no va a entender otra cosa. Pero es que- Tampoco se puede juzgar al hijo por sentir un Claro, sentimiento. no, porque es que ahorita el malo es el hijo. Correcto, no se No, puede. Jay, Giri, ahora te explico una parte más chiquita. Si nosotros vemos la parte buena del abandono aquí, es la que la termina ella fortaleciendo como ser humano para afrontar la vida y llegar donde Listo. está. En Entonces, este no caso. es la parte mala tampoco vivir en Ah, abandono. ok, ya si bueno.
todo lo malo tiene una parte Ahora, positiva. eso en cuanto a sus proyectos personales, pero muy seguramente ella en el tema emocional con sus parejas siempre va a sentir. El Por miedo eso a que te la digo, abandonen. por eso te digo que hay que tomar a la mamá con todo. Sin Con juzgar. todo esto, No, pues sin lo hizo. juzgar. Ahí se vio que lo Ahí hizo. puede tener una buena pareja, así. Pues yo creo que ella lo que puede hacer es a partir de eso, con su reinado y con toda una buena labor, Claro. tiene un buen Con su motivo para fundación, trabajar gordo. con la Con todo lo que fundación. está haciendo. Claro. Haciendo aplausos para Denise,